Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí a Sirio Medicina del Ser. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico, especialista en medicina del dolor, medicina del deporte, medicina laboral, terapias alternativas. Y bueno, estamos nuevamente aquí en Sirio, en este espacio de bienestar, en estos temas de este ciclo, hablando de salud mental. Y hoy queremos hablar de la salud mental y la locura. ¿Por qué la locura? Porque cuando hablamos de salud mental debemos hablar de enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedad, pues supuestamente definimos como ese estado de locura, esa ausencia de salud. Pero a la fecha, pues digamos que no hay unos parámetros definidos que permitan establecer quién está loco o quién no. Y cuando hablamos de esa locura o ese estado de mente tan expansiva y abierta que no concuerda o no encaja en esa realidad en la que vivimos, nos cuestionamos realmente qué es la locura. Y eso es lo que queremos abrir en este espacio. Este mes de mayo está, digamos que, definido como el mes de la salud mental. Como lo hablamos y con la intención de hacer estos videos a través de esta plataforma que es YouTube, tenemos nuestro canal en Sirio, de Sirio en Instagram, donde continuamente aportamos información, pero aquí hemos querido hacer estos videos dándoles una perspectiva un poco más amplia y un poco, digamos, que más variada entre el concepto físico, fisiológico, científico, pero también un concepto también relacionado con todo lo que trabajamos con las medicinas, con la medicina alternativa, la medicina china, la medicina tibetana, constelaciones, bueno, todo lo que mezclamos y combinamos en Sirio Medicina del Ser. Entonces, dándole cabida a esto, cuando hablamos de ese estado de salud, de ese estado de enfermedad y salud mental, la Organización Mundial de la Salud establece la salud mental como un estado de bienestar, donde la persona es autónoma, es capaz, es consciente de lo que pasa, es consciente de resolver los retos de su vida diaria y desde ahí tiene, digamos que unos parámetros para mantenerse. Entonces tiene un estado de bienestar donde sabe que tiene unas capacidades y que esas capacidades las puede desarrollar y que le permiten, digamos que socializar y mantenerse dentro de un contexto laboral, familiar, de ambiente, por decirlo así, de conexión con las otras personas. Pero cuando fallan, digamos que esas capacidades, es cuando entran estos diagnósticos o estos rótulos, como los hemos querido llamar en cierta parte. La esquizofrenia, la depresión, los trastornos de alimentación o de atención, estados alterados comportamentales o de estados mentales que van a desencadenar que las personas tengan que recurrir necesariamente a un tratamiento médico, un tratamiento psiquiátrico, psicológico, como lo vamos a ver adelante, pues hay algunos aspectos que son relevantes para tener en cuenta. Pero ¿cuáles son esas afectaciones de esos aspectos vitales? ¿Cuáles son las afectaciones que definitivamente hacen que pensemos que una persona no es capaz de tener ese equilibrio mental y que requiere una ayuda mayor? Sabemos que hay una parte del autocuidado y como médico laboral, pues digamos que lo vemos continuamente. Hay una parte que son las discapacidades, las personas que tienen una necesidad de ayuda en sus actividades básicas diarias. El vestirse, comer, poder bañarse, poder, digamos que asearse. Pero cuando hay una limitación física, digamos que es un concepto de discapacidad, pero cuando hay una enfermedad mental que no lo puede dejar, digamos que llevar su atención al autocuidado, pues digamos que ya pasa a otro contexto. Y lo mismo, la autonomía, la capacidad para pensar por sí mismo, para tomar decisiones, para medir la amplitud de sus actos, de sus hechos, de sus palabras. Y ahí cuando digamos que no tiene esa capacidad, pues definitivamente va a haber esa alteración de manejarlo por sí solo, de manejarlo simplemente con ya pasará. Y también están las alteraciones, obviamente, de la conducta, esos alterados estados de comportamiento y de la motivación. Y de la motivación acá hablamos un poco, entonces,
del estado mental de la depresión, de la ansiedad, que pueden desencadenarse por muchos factores, como los vamos a ver ahora, pero que si están presentes, pues van a ocasionar que esas personas o las personas que lo presenten puedan entrar en ese complejo mundo del diagnóstico psiquiátrico. Y hablo complejo porque, como, como lo queremos ver también, eh, existen sociedades, asociaciones de personas que han sido rotuladas como enfermos mentales y se han reunido y han declarado su necesidad de no rotularlos como enfermos, que no sean excluidos, porque como, como lo hablaremos también, eh, la enfermedad mental aún tiene esa connotación y tiene esa connotación del secreto, de lo oculto, de lo que no se quiere decir, porque hay una tipificación y un estigma hacia las personas con enfermedad mental. Entonces no es para nadie un secreto, por ejemplo, desde la medicina laboral, una persona que tiene una enfermedad mental en una empresa, eh, que no, pues, no necesariamente debe ser derivado del trabajo, eh, la limitación y las circunstancias, digamos que eh, complejas y difíciles que se desarrollan en esas relaciones interpersonales interlaborales. Entonces ya hay un rótulo para esa persona y muchas de las situaciones que ocurren ahí mismo dentro de esa labor, dentro de ese trabajo, pues llevan a que sea un poco más tirante esas situaciones. Pero entonces cuando hablamos de locura, eh, ¿qué nos referimos? Pues, ¿cómo se define la locura? La locura es realmente una falta de esa capacidad, de ese estado de bienestar, o es la ausencia de la cordura. Y aquí es donde nos vamos un poquito a la historia. Y la historia de esto empieza hace en el siglo XVIII-XIX, cuando los médicos de esa época comenzaron a, digamos que a darle un manejo desde esos principios de la medicina a los pacientes mentales. Entonces los pacientes se recluían en diferentes sitios. Los pacientes mentales eran de una connotación, digamos que degradada por la sociedad, entonces eran los más pobres, los más aislados, y a esos pacientes se dedicaban a algún tipo de médicos y experimentaban, básicamente. Entonces, uno de los pioneros fue el neurólogo Charcot, y él analizaba a sus pacientes, los estudiaba, por decirlo así, sus comportamientos y determinaba diferentes tipos de tratamientos. Pero los tratamientos no tenían un fundamento, digamos, tan obviamente científico racional como ahora, obviamente por las circunstancias de la época, pero eran tratamientos que en ocasiones funcionaban o disminuían la sintomatología, pero no era estadístico ni era totalmente regulado para todos. Entonces, existían los baños con agua fría, las duchas extensas, los estímulos, los eléctricos, los estímulos mecánicos, para tratar de estimular o disminuir todos esos síntomas que tenían las personas de las voces, las ideas, las palabras, todo lo que se expresaba. Entonces, estos primeros inicios del manejo de la enfermedad psiquiátrica aún tienen y han permanecido con unos rasgos. Aquí se hablaba de algo que era la histeria, y la histeria fue definida como esa parte de la enfermedad mental en la que se rotulaban todos los, eh, todos los rasgos diferentes a lo que la sociedad llamaba como lo normal. Posteriormente, pues ya con el desarrollo de la psicología vienen todas las teorías de comportamiento y todos los análisis de la personalidad, ya que es donde entran ese tipo de personalidades. Y hay unos rasgos específicos para las personalidades, esos trastornos límites, limítrofes, en donde cierto tipo de personas tienen unas conductas y esas conductas pueden rayar en algo patológico, como lo hablábamos antes, la esquizofrenia, el obsesivo compulsivo, los trastornos. Y las personas que están desarrolladas o catalogadas dentro de ciertas personalidades, pues digamos que tienen más propensión o están más cercanos a desarrollar cierto tipo de enfermedades afines.
Entonces hay estudios que nos hablan que cierto tipo de cáncer se presentan cierto tipo de personalidades y también cierto tipo de actividades de la vida diaria, ocupacionales, pueden desarrollar o potenciar esas personalidades limítrofes y llevar a un trastorno mental, una enfermedad mental. Entonces, se ha visto muchos casos de deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento, que tienen una enfermedad, perdón, una personalidad limítrofe y en sus entrenamientos llevados al máximo y al borde, se desarrollan trastornos alimenticios muy comunes, o trastornos desmórficos o trastornos de comportamiento. Lo mismo en diferente tipo de, de, de medicinas. O sea, los médicos tenemos unas personalidades específicas acordes a la profesión de especialidad que ya hemos escogido. Entonces, digamos que lo que se espera, pero hay cierto tipo de personalidades que van a desarrollar o van a tener esa potencialidad de desarrollar esas alteraciones mentales. Pero entonces, ¿desde dónde vemos esa alteración o esa locura o, o ese desequilibrio? Y hay dos puntos. Uno es el que hablamos desde algo fisiológico, y es que se ha evidenciado que hay una disociación en la información de los hemisferios cerebrales en las personas que tienen enfermedad mental. O sea, la información llega, pero llega, digamos, que no de una manera congruente y en la asociación de esa o la integración de esa información no se desarrolla de manera adecuada. Pero, como lo vamos a hablar más adelante en otro video, por ejemplo, las medicinas enteogénicas, los psicodélicos, que están ahora muy relacionados para el manejo de la enfermedad mental, una de las medicinas, por ejemplo, lo que hace es eso, bloquea uno de los hemisferios cerebrales para que el otro se potencie y desde ahí tener una percepción diferente de la realidad. Pero esto es algo muy puntualizado por la medicina, por el efecto de la medicina. En cambio, en los pacientes mentales, digamos que esto se permanece continuamente, no hay una evidencia clínica científica de adecuada cuánto y cómo y en qué circunstancias, eso es lo que hace que sea más complejo. Y hablamos de algo que es difícil de a veces percibir, y es la locura de ser uno mismo, porque todos tenemos, como les decía, unos rasgos y unas particularidades, no solamente de su personalidad, sino la manera como pensamos. Y hasta qué punto lo que yo pienso puede rayar en lo discorde o en lo no aceptado por los demás o por la sociedad, pero hasta qué mismo punto yo entro en esa parte de decir, tengo que ajustarme o debo ser productivo o debo ser eficiente, porque en cierto modo, muchas de las enfermedades mentales, desde el inicio de su estudio, se les catalogaba como personas perezosas. Entonces decían, estas personas no quieren trabajar, se hacen los que están mal de la cabeza, los alterados mentales, los locos, y los tenemos que tener ahí, manteniéndolos, alimentándolos, pero no producen para la sociedad. Entonces, eso fue uno de los puntos que al inicio de esta medicina científica, del siglo XVIII-XIX, era bastante polémico porque se hablaba de muchos métodos, o se hablaba de muchos métodos para desprenderse de ese conjunto de individuos que padecían de esas enfermedades. Y aún hoy, una persona que entra en depresión, por ejemplo, y que no es capaz de producir porque no es capaz de levantarse, porque, como lo decía en un TED, uno de los pacientes que hablaban, que realizábamos en esta búsqueda bibliográfica, decía, es que me duele pararme, me duele levantarme, me duele, me duele salir a la calle, y es un dolor físico. Entonces, desarrollar las actividades diarias se asocia con el sufrimiento y el dolor, y estas personas entonces entran en esa disociación de debo trabajar, debo producir, pero al mismo tiempo no me siento capaz. Y es un continuo en su mentalidad. Entonces, a lo que voy en este punto y es qué tanto de nuestros pensamientos
diarios pueden ser un estado patológico o pueden entrar a ser un rasgo limítrofe o pueden entrar a ser la puerta de algo que para otros no estaría bien. Y, por ejemplo, en algún otro libro nos decían, ¿qué tal que a Juana de Arco la hubieran rotulado como definitivamente loca desde el principio y no le hubieran hecho, digamos que todo lo que la apoyaron y la siguieron, o que la hubieran medicado como medican a muchos de estos pacientes ahora? Obviamente los contextos de las épocas son diferentes, pero muchas veces, ¿cuántas Juanas de Arco no aparecen en nuestras redes? Y a veces dejamos que se expresen mucho y a veces también limitamos su expresión. Entonces, gran cantidad de los síntomas de los pacientes mentales, de los enfermos mentales, está desarrollado, está cargado con una gran frustración. Frustración porque no se logra encajar, no se logra expresar, aparte, en ocasiones expresar todo lo que siente, puede ser una descarga muy grande, un flujo de información muy fuerte para el que lo acompaña, para el padre, para el hermano, para la pareja, y no está listo para darse cuenta que, bueno, su pareja tiene una cantidad de pensamientos que diría, esto raya en lo mental, en lo enfermo. Y esas descargas de información, descargas de ansiedad, pues van a generar que definitivamente sea más complejo el manejo de la situación. Pero entonces aquí hablamos de algo que definitivamente está en la mano y ese es el estado de bienestar. ¿Cuál es el estado de bienestar que a mí me da alegría para vivir? Mi mente como la tengo todo el tiempo o una mente en la que le saco información o una mente de la que solamente estoy pendiente de una parte y la otra la suprimo o una otra mente que definitivamente no quiero ver ni expresar. Y ahí es donde entramos un poco a esa sombra, la sombra que todos tenemos y que a veces la ocultamos. No la queremos ver, no la queremos trabajar. Para los enfermos mentales la sombra siempre está ahí y hay una película muy buena de Bradley Cooper, donde él está con su enfermedad mental y se hace amigo de su sombra, se hace amigo de lo que esa enfermedad le desencadena con esos estados psicóticos, paranoides y de hiperactividad, porque comienza a desarrollarse con ella. Y lo hablábamos en el anterior video eh, de este libro de la psiquiatra que sufre de un trastorno bipolar y va analizando cómo día a día va cambiando su enfermedad y cómo se desarrolla, no solo con los medicamentos, sino con las terapias. Hay un libro que revisamos para este tema, se llama No estoy enfermo, no necesito tu ayuda. Es un libro de un psicólogo de apellido Amador y es su experiencia no solo como psicólogo de enfermedades mentales, sino su hermano sufría de esquizofrenia toda la vida, y él tuvo que aprender a relacionarse con su hermano, no solo porque lo amaba mucho, sino porque de ahí aprendió cómo la enfermedad mental tenía un catálogo o un rótulo que hacía muy difícil manejar a los pacientes, manejar a los familiares. La incertidumbre y el desconocimiento de las familias al tener a alguien que presente esa enfermedad. Lo mismo lo hablamos desde la parte laboral, cuando un empleador tiene uno de sus empleados con una enfermedad mental, y lo identifican de ingreso, muchas veces le dicen, no, esta persona no me sirve, y obviamente puede que no, en ciertos trabajos no sea la persona más funcional, pero en muchas otras actividades seguramente pueden ser muy responsable y eficiente. Entonces, en este libro nos habla de que hay una disfunción cerebral que escapa a su control. Entonces, no se especifica cuál es la disfunción, pues porque puede haber muchas o diferentes. No hablamos de algo fisiológico, hablamos de algo bioquímico, algo genético, pero sí hay una alteración del cerebro que hace que la persona pueda mantener su control, pueda mantener su desarrollo adecuado y se le sale de las manos
digamos que, control, no, digamos que expresarse dentro de la misma sociedad o dentro del mismo círculo social. Y esto lleva a como lo que les decía, una estigmatización del enfermo mental. El enfermo mental muchas veces, no tanto como antes, eh, se oculta, no es adecuado eh, para muchas personas decir, tengo un hermano, o un familiar o mi pareja tiene una enfermedad mental o mi pareja está en depresión o yo estoy en depresión y no he podido eh, superarlo, un duelo o una pérdida del trabajo. Entonces entramos en esos puntos de ocultar esa información y desde ese secreto también se desarrollan unas dinámicas asociadas a la enfermedad mental. Las vamos a contemplar en otro video cuando hablemos de constelaciones y enfermedad mental. Y precisamente en un congreso que va a haber a finales de este mes en España, perdón, Interpsiquis, vamos a desarrollar ese tema de la enfermedad mental y las nuevas constelaciones familiares. Entonces, cuando estos pacientes muchas veces no tienen la atención adecuada, las enfermedades están, digamos que, subrotuladas, subdiagnosticadas y los pacientes mentales tienen un alto porcentaje de suicidarse. Más de la mitad de los pacientes en América Latina están mal diagnosticados o no están diagnosticados. 15% de pacientes mentales cometen suicidio, no solo los pacientes con depresión, sino también los pacientes con enfermedades psiquiátricas, paranoides, psicosis, pues porque su misma enfermedad los puede llevar a eso. Escuchar voces, el deterioro mental que va llevando el mismo aislamiento, el mismo y continuo eh, manejo farmacológico. A veces el manejo es difícil, hay que pasar por diferentes modalidades terapéuticas, farmacéuticas, porque hay intolerancia, porque afectan uno u otro sistema digestivo, hepático, riñón, y se va pasando por diferentes gamas de terapias y muchas veces son politerapias, son polimedicados porque no se logra llevarlo digamos que al control de los síntomas. Y algo también importante es la azonosia, y es esa, digamos que esa limitación del paciente, del enfermo, de no ser consciente que tiene una enfermedad, que tiene un déficit, que hay unos signos y síntomas que se presentan. Y no solo se presentan en el paciente mental, se presentan en muchos pacientes de edad, de tercera edad, que les es difícil reconocer, yo creo que ya llegaremos todos también, que están enfermos, que ya su corazón no funciona tanto, que su mente ya no está tan lúcida. Entonces, esta es una limitación a hacer, digamos que, a evidenciar que hay una enfermedad y que requiere manejo. Entonces, son renuentes a tomarse el tratamiento, son renuentes a ir al médico, a consultar, y ya cuando llegan a esa etapa, pues digamos que la enfermedad ya está muy avanzada. Y entonces, dentro de esta múltiple diversidad de síntomas, de signos, ¿cómo puede ser el manejo de estos pacientes mentales? Hay diferentes terapias y diferentes tecnologías también que ayudan en el manejo del enfermo mental. Pero si hay algo que funciona para todos, es esto, la escucha con empatía y el manejo con el amor consciente de que esa persona que tiene una alteración, que su pensamiento es diferente, que su enfermedad ya esté o no diagnosticada, necesita compañía y amor, no necesita el aislamiento, el juicio y el secreto. Entonces, desde ahí es que Sirio Medicina debe ser parte de ese bienestar y parte de las terapias que hacemos, que hablamos, que compartimos, los talleres que hacemos, de decirle al familiar o a la misma persona que llega con estos síntomas y estas enfermedades, aquí estamos para escucharte, para compartir y para brindarte amor.
Entonces, nos vemos en el próximo video. Vamos a hablar de la enfermedad mental de los niños. Un abrazo, feliz día.